Un saludo tengan todos los amantes del boxeo. Les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Manny Boxing Channel. Y amigos, después de la indudable derrota de Manny Pacquiao el pasado sábado contra el cubano Yordenis Ugas, el filipino ha comenzado a justificarse un poco y hasta cierto punto a minimizar un tanto a su rival. Y lo digo porque en reciente entrevista ha declarado que él mismo no comprende cómo perdió de esa manera contra uno de sus rivales más fáciles. Y en cuanto a eso de sus rivales más fáciles, me imagino que se refiera en el papel. Al papel, ¿no? Y antes de la pelea. Porque lo que se demostró en la pelea fue que Ugas no fue sino uno de los más difíciles de su carrera, contradictoriamente tras el resultado generado y tras observar todo el combate. Si vamos al récord de Pacquiao, creo que Ugas ha sido el tercero más difícil de su carrera. Por supuesto, el más difícil de todos, el mexicano Juan Manuel Márquez con esas 4 grandes peleas. Un hombre que en cada uno de esos combates se le dificultó siempre al filipino. El segundo más difícil fue Floyd Mayweather, quien en su única pelea demostró ser superior. Y el tercero más difícil ha sido Ugas, independientemente de la edad e inactividad del filipino. Y me refiero a la pelea en sí y a su resultado. Así que no creo, como dice Manny Pacquiao, que Ugas haya sido uno de los más fáciles. Y me parece como me supuse que él había sentido eso. Así, ¿no? Como lo sintió y lo declaró también su entrenador Freddie Roach. Pero sabemos que no hay enemigo fácil sobre el ring. Además, discrepo completamente sobre lo de que Ugas, y lo voy a considerar en el papel, que Ugas haya sido uno de los más fáciles, porque después del knockout de Márquez sobre Pacquiao en el 2012, o sea, en su segunda temporada, como yo le llamo, porque antes de ese knockout, realmente Pacquiao había enfrentado a una serie de grandes figuras de este deporte. Pero repito, después de la debacle con Márquez, si miramos su ficha, podremos apreciar algunos cuantos rivales que en el momento en que enfrentaron a Pacquiao eran más fáciles en el papel que el Yordenis Ugas que enfrentó el filipino el pasado sábado. Y aunque él dice que Ugas ha sido uno de los más fáciles, tenemos a unos cuantos que parecen ser más fáciles, o dicho de otra forma, menos complicados que el cubano. Y por ejemplo, desde el 2013 a la fecha, les menciono algunos de sus rivales que considero que incluso en el papel son menos complicados o más fáciles, como querramos decirle, que Yordenis Ugas. Y ellos son Brandon Ríos, Chris Algieri, Jesse Vargas, Jeff Hart, Lucas Matiz, Adrien Broner. Todos ellos pelearon con Pacquiao en la segunda temporada y creo que todos esos, para decirlo como él lo dice, son más fáciles o fueron más fáciles en el papel que el propio Yordenis Ugas. Por tanto, me parece un poco exagerado llamarle así uno de los más fáciles a quien le derrotó convincentemente. El Pac-Man no sabe cómo pudo perder de ese modo con uno de los más fáciles, pero la respuesta a su pregunta es también fácil. Él pierde, como han comentado algunos expertos, porque Ugas lo dominó boxísticamente y técnicamente y porque fue mejor que él sencillamente. Pero también Pacquiao ha declarado en tono de justificación que su derrota se debió a los calambres en sus piernas y no a su edad. O sea, él ha dicho que no podía desplazarse debido a esos calambres. Y yo me pregunto si es que él padece de esos calambres como en sus entrenamientos, que tengo entendido que fueron bien fuertes. Por ejemplo, en los sparring no se le manifestaron esos calambres. Y ahora, después de la derrota, hace alusión a ese problema. Del mismo modo que justificó lo del hombro tras la inobjetable derrota contra Mayweather en el 2015, y como he dicho, casi siempre aparecen las justificaciones después de las debacles. Y repito, con estas declaraciones, Pacquiao se está manifestando un poco orgulloso, ¿no? Y justificativo, y tal parece que no se ha conformado con la derrota reciente, y en el fondo no la ha aceptado muy bien. Creo que en el fondo debería aceptarla y dejar de pensar en justificaciones para si entonces su plan es hacer una revancha, cosa que no me parece adecuado, se dedique a trazarse un nuevo plan de combate. Aceptar la derrota y pensar en el desquite sería lo más lógico si es que quiere un desquite, en lugar de expresar su inconformidad de un modo algo sutil. Deberá decidir si quiere una revancha o no, pero deberá dejar de pensar que perdió con el más fácil y aceptar la derrota. Repito, ya lo dije, creo que Pacquiao deberá retirarse,
y aceptar una derrota que fue competitiva y listo, y dedicarse a su carrera política. En una revancha contra Ugas podría salir peor y arriesgaría su salud. Haga la revancha o se retire para dedicarse de lleno a la política. De cualquier manera debería Pacquiao dejar de lamentarse por esa última derrota y pensar ya en su futuro. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Reinaldo López, al amigo Julio Estrada y al amigo Gio VG. A los tres muchas bendiciones. Muy buenas noches, queridos amigos.